Hola a todos mis queridos amantes del universo de Can Yaman y de Method Demir. ¿Cómo están hoy? Espero que se encuentren maravillosamente bien, llenos de energía y listos para sumergirnos juntos en una historia que, aunque parezca sacada de una telenovela, es completamente real. Hoy vamos a hablar de algo que estoy segura ha tocado el corazón de muchos de ustedes, algo que tiene que ver con la magia, los encuentros inesperados y sí, con un osito de peluche. Porque a veces los objetos más sencillos son los que desencadenan las conexiones más profundas, ¿no creen? Y hoy vamos a desentrañar cómo un pequeño osito se convirtió en un puente, un catalizador, un testigo silencioso de cómo Can y Demet, dos estrellas que brillan con luz propia, encontraron una forma de unir sus caminos de una manera tan especial en un centro comercial. Sí, lo escucharon bien. Un centro comercial, un lugar de rutinas, de compras, de la vida cotidiana, fue el escenario de este peculiar encuentro que hoy nos tiene a todos aquí intrigados. Prepárense para un viaje lleno de detalles, de emociones y, por qué no, de esa chispa que siempre buscamos en las historias de nuestras parejas favoritas. Y antes de que nos lancemos de lleno en esta fascinante historia, les recuerdo, si aún no lo han hecho, denle clic a ese botón de suscribirse aquí abajito para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Y no olviden activar la campanita, que la vida de nuestros actores favoritos está llena de sorpresas. Ahora sí, vamos a sentarnos cómodamente y a desempacar esta historia paso a paso. El contexto es importante. Piensen en Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de la actuación turca y más allá. Ambos son talentosos, carismáticos y, por supuesto, objeto de muchísima atención mediática y de sus fans. Sus carreras habían despegado de forma espectacular, especialmente después de su icónica colaboración en Erkencikus. Esa serie los catapultó a la fama mundial, convirtiéndolos en una de las parejas televisivas más queridas y comentadas de todos los tiempos. La química entre ellos era palpable en pantalla, y eso, como bien saben, siempre genera una conexión especial con el público. Los fans ansiaban verlos juntos, saber de ellos, seguir sus pasos. Y en medio de esta vorágine de fama y proyectos individuales, ocurrió algo que hoy queremos revivir, una anécdota que, aunque aparentemente menor, se ha tejido en el entramado de su historia y ha alimentado la imaginación colectiva de sus seguidores. Fue en un centro comercial, sí, un lugar bastante común para la mayoría de nosotros. Imaginen la escena, Can, probablemente inmerso en sus pensamientos, quizás buscando algo específico, o simplemente disfrutando de un momento de relativa normalidad lejos del ojo público. Y Demet, de igual manera, en su propia burbuja de actividades, ajena a la posibilidad de un encuentro fortuito que se convertiría en un tema de conversación. La probabilidad de un encuentro casual entre dos celebridades de su calibre en un espacio público, aunque sea grande y concurrido, no es precisamente la más alta. Sin embargo, el destino, como suele hacer, tiene sus propias maneras de orquestar los encuentros, tejiendo hilos invisibles que unen a las personas en los momentos y lugares más insospechados. Y este fue uno de esos momentos que con el tiempo se convierte en una anécdota preciada, un pequeño tesoro en la narrativa de sus vidas públicas y para muchos fans, un símbolo de la magia que rodea a esta querida pareja. Aquí es donde entra nuestro protagonista silencioso, nuestro verdadero héroe de esta historia, el osito de peluche. Sí, así como lo oyen. Un osito. La leyenda cuenta y los detalles que han llegado a nosotros a través de diversas fuentes y de la propia interacción de los fans en redes sociales, sugieren que el osito no era de ninguno de ellos en particular, al menos no de forma inmediata, no era su posesión personal. Se cree que el osito fue olvidado o perdido por algún niño, una escena familiar y entrañable que se desarrollaba en medio del bullicio del centro comercial. Otra posibilidad es que fuera parte de alguna promoción o decoración del centro comercial, colocado estratégicamente para atraer la atención o ambientar el lugar. Lo importante es que estaba ahí, un objeto solitario en medio de la multitud, y fue su presencia la que, de alguna manera, llamó la atención de dos personas que en ese momento compartían un mismo espacio, aunque quizás por caminos distintos. Ahora imaginemos cómo pudo haber sucedido este encuentro, reconstruyendo la escena a partir de las pistas y las interpretaciones del fandom. Quizás Can, con su mirada observadora y su conocida sensibilidad hacia los detalles, notó al osito solo y un poco a la deriva, una imagen que pudo haberle conmovido. Podría haber sido un gesto espontáneo, un acto de bondad innato, el querer asegurarse de que el osito encontrara a su dueño, o simplemente el deseo de sacarlo de un lugar donde pudiera ser pisoteado, aplastado o dañado por el constante ir y venir de la gente.
O tal vez Demet, con su conocida empatía y su cariño por los pequeños detalles, fue la primera en percatarse de la presencia del osito. Quizás su instinto maternal, o simplemente su naturaleza compasiva, la impulsó a acercarse, a considerar la posibilidad de que fuera un objeto perdido que merecía atención. O tal vez ambos casi simultáneamente se sintieron atraídos por la inocencia y la soledad del juguete, un punto de vulnerabilidad que resonó en ambos. Lo verdaderamente fascinante de esta historia es cómo este objeto aparentemente insignificante se convirtió en el punto de encuentro, en el motivo de una interacción que, de otra manera, podría haber pasado desapercibida. Un simple cruce de miradas en un lugar público. Piensen en la dinámica. Dos personas con agendas apretadas, con el mundo observándolos, con la presión constante de ser figuras públicas, encontrándose en un contexto tan casual y al mismo tiempo tan tierno. El osito en ese instante se transformó de un simple juguete a un símbolo. Un símbolo de cuidado, de atención a los detalles, de esa humanidad que todos compartimos, sin importar cuán famosos seamos. Fue un recordatorio de que detrás de las cámaras y los focos, hay personas con emociones y gestos de bondad. La especulación entre los fans, como era de esperar, se disparó. ¿Se lo encontraron juntos? ¿Uno se lo dio al otro como un gesto de amabilidad mutua? Fue un simple encuentro casual donde ambos se fijaron en el mismo detalle y compartieron una breve mirada de comprensión. Las versiones pueden variar, y es en esa ambigüedad donde reside parte del encanto de la anécdota. Pero el hilo conductor es la presencia del osito y su papel en unir a Khan y Demet en ese espacio, creando un momento compartido que, aunque efímero, quedó grabado en la memoria colectiva del fandom. Para muchos, este fue uno de esos momentos mágicos que alimentan la conexión de los fans con sus ídolos. Es la posibilidad de ver a las figuras públicas comportándose de manera tan natural, tan humana, que nos hace sentir más cerca de ellos, que nos permite humanizarlos y verlos no solo como estrellas, sino como personas con emociones y gestos genuinos. La narrativa que rodea a este osito es también un reflejo de cómo las redes sociales y la comunidad de fans construyen y comparten estas anécdotas. A través de mensajes, comentarios, fotos y la propia imaginación colectiva, esta historia se ha ido tejiendo hasta convertirse en una leyenda urbana dentro del fandom. Y es que ¿quién no se derrite ante la idea de que un osito de peluche, un objeto tan asociado con la infancia y la ternura, haya sido el precursor de un acercamiento entre dos personas tan queridas? Este pequeño detalle, este objeto aparentemente insignificante, se ha convertido en un punto de referencia, un símbolo de la conexión entre Khan y Demet que va más allá de la pantalla. Este incidente, por pequeño que parezca, nos enseña varias cosas importantes sobre la naturaleza humana y las conexiones que creamos. En primer lugar, la importancia de los pequeños gestos. Un acto de amabilidad, de preocupación por un objeto perdido, por un ser vulnerable como un juguete olvidado, puede tener consecuencias insospechadas. Puede ser el inicio de una conversación, de una conexión, de un recuerdo compartido. En segundo lugar, nos muestra que incluso en los lugares más mundanos, en las rutinas cotidianas, pueden ocurrir momentos extraordinarios. Un centro comercial, un lugar que a menudo asociamos con el consumismo y las prisas, puede ser también el escenario de una conexión humana genuina, de un momento de empatía y entendimiento mutuo. Y por supuesto nos recuerda el poder de la curiosidad y la atención a los detalles, tanto de Khan como de Demet, que se fijaron en este osito y a través de él, quizás se fijaron el uno en el otro de una manera diferente, reconociendo en ese gesto una cualidad que les atrajo. Este osito se convirtió en un verdadero unificador, en el sentido más literal de la palabra. No es que antes estuvieran completamente distanciados, por supuesto compartieron proyectos y momentos profesionales, como la icónica Erkencicus. Pero un encuentro así, en un contexto tan inesperado y a través de un elemento tan tierno y simbólico, añade una capa adicional de conexión, de intimidad compartida, aunque sea solo en la percepción de quienes aman seguir sus vidas. Los fans, al saber de este incidente, lo interpretaron como una señal, un guiño del destino que los unía de una manera aún más especial, uniendo sus caminos de una forma que trascendía lo puramente profesional. Piensen en el poder de la imaginación y cómo alimenta nuestra conexión con las celebridades. Podemos visualizar a Khan con esa sonrisa que lo caracteriza, agachándose para recoger el osito, quizás con una expresión de curiosidad en su rostro. Y a Demet, quizás a su lado, observando la escena con una mirada de ternura y complicidad, quizás compartiendo una sonrisa. Podríamos imaginar una breve conversación, unas risas, la pregunta de quién será este osito,
o tal vez un simple asentimiento mutuo de comprensión. Y en ese intercambio, en esa pequeña interacción, se gesta algo más que una simple charla. Se gesta un recuerdo compartido, un punto de referencia que los une a ambos y que, a su vez, une a su fandom. Es esta capacidad de imaginar estos momentos lo que nos hace sentir más cercanos a ellos, lo que nos permite crear una narrativa que va más allá de lo que vemos en la pantalla. La popularidad de Can Yaman y de Meth Özdemir ha trascendido las fronteras de Turquía de manera espectacular. Sus series se han visto en innumerables países, cautivando a audiencias de diversas culturas, y sus vidas, tanto profesionales como personales, son seguidas con gran interés por millones de personas. Por eso una anécdota como esta, protagonizada por un osito de peluche, se convierte en un tesoro para los fans. Les permite sentir que conocen un lado más íntimo y humano de sus ídolos, un lado que va más allá de los personajes que interpretan en la pantalla, un lado que revela su personalidad, su empatía y su capacidad para conectar incluso en los momentos más casuales. El centro comercial, ese lugar de pasarelas y vitrinas, de compras y encuentros efímeros, se convirtió, gracias a este osito, en un escenario de encuentro, de posible complicidad, de una historia que se suma a la constelación de momentos que conforman la narrativa de sus vidas públicas. Y es que a veces son los detalles más pequeños, los elementos más inesperados, los que dejan una huella imborrable en nuestra memoria y en la de quienes nos rodean. El osito, en este caso, no solo fue un juguete olvidado que necesitaba ser encontrado, sino un recordatorio de la humanidad, de la bondad, de la empatía y de la magia que puede surgir en los lugares más insospechados, uniendo a personas a través de un simple gesto de atención. En definitiva, este osito se ha ganado su lugar en la historia del fandom de Can y de Meth. Un pequeño ser de peluche que con su sola presencia, logró unir a dos de las estrellas más brillantes del panorama turco en un centro comercial, creando un momento que resuena en el corazón de sus seguidores. Una anécdota que nos recuerda que a veces, las conexiones más significativas nacen de los encuentros más sencillos, y que los gestos de bondad y atención pueden abrir puertas a momentos inolvidables y a historias que perduran. Es un testimonio de cómo un objeto ordinario puede convertirse en extraordinario cuando se ve a través de los ojos del afecto y la admiración. Y ahora, después de haber desentrañado esta tierna historia, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció esta anécdota del osito? ¿Creen que fue un simple encuentro casual, o algo más, un pequeño guiño del destino? ¿Cómo creen que se sintieron Can y de Meth al compartir ese momento? Déjenme sus opiniones en los comentarios aquí abajito, me encanta leerlos y saber qué les genera cada historia. Y si, como yo, disfrutaron de este vídeo y de esta entrañable anécdota, no olviden darle un gran me gusta para apoyarnos y ayudarnos a llegar a más fans. Compártanlo con sus amigos y seguidores que también son fans de Can y de Meth, para que más personas conozcan esta curiosa y entrañable historia que nos recuerda la magia de los encuentros inesperados. Y si aún no son parte de nuestra familia, les invito una vez más a darle al botón de suscribirse y activar la campanita. Así estarán al tanto de todas las novedades y de las próximas historias que tendremos para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, por su tiempo, por su energía y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis queridos.